Bueno muchachos, ¿cómo están? Bueno, entonces vamos a hacer unos pequeños ejercicios, 6 en total, para que practiquen un poco y miren cómo es el proceso para resolver un problema. Vamos a utilizar PCInt porque, pues, como les he dicho en clase, es una buena herramienta para estudiar, dado que les da automáticamente un feedback de si el ejercicio quedó bien hecho o no. Entonces vamos a empezar con un ejercicio simple. Este ejercicio lo hemos hecho en clase, en donde dice: para un grupo de n empleados, decir cuántos ganan más de 200 y si algunos ganan más de 500. Entonces, inmediatamente cuando uno le dicen para un grupo de n empleados, quiere decir que tenemos que utilizar un mientras que. Otra cosa importante al principio es cuáles son nuestros datos de entrada. Aquí tenemos dos tipos de datos de entrada. Uno que es el n, que es el dato de entrada que nos determina cuántos empleados hay, y otro que es el salario de cada empleado. Para esto, como les he dicho, se puede mirar del siguiente modo. Es como si ustedes llegan a un lugar y les dicen: bueno, encueste este número de personas. Le tienen que decir primero qué número de personas son. Ese dato de entrada se los dan una vez, pero los datos que le piden a cada uno de las personas que va a entrevistar es otro tipo de dato de entrada. Esos datos de entrada se piden repetidamente. Entonces tenemos que n es el primer dato de entrada que se pide una vez y el salario es el dato que se pide repetidamente. Entonces primero vamos a ver. Recordemos que para cada para cada dato de entrada hay que definirlo. Entonces colocamos definir n como entero. También, bueno, aquí inmediatamente podemos definir, vamos a colocar el salario. ¿Listo? Bueno, entonces, el primer dato de entrada hay que leerlo inmediatamente. Entonces le vamos a escribir: digite el número de empleados. Listo. Y inmediatamente después lo leemos n. Ok. Entonces ya sabemos que en n tenemos el número de empleados. Entonces ahora viene el mientras que. Entonces, el mientras que en casos como estos, donde hay que recorrer un número determinado de elementos, en este caso empleados, siempre tiene un índice. El índice siempre se declara como un entero. Colocamos aquí un entero y se inicializa en 1. Entonces ya tenemos ahí nuestro índice. Vamos a colocarle índice para hacer índice y lo colocamos así. Listo. Ok. Entonces ahora vamos a hacer mientras que. Entonces aquí colocamos nuestro mientras que. Dice: mientras que el índice que comienza en 1 sea menor o igual que n, que es el número de empleados. Importante, inmediatamente colocar índice igual a índice más 1. Entonces así verificamos que nuestro mientras que va a ciclar entre todos los empleados. Bueno, ahora siguiente. Vamos a ver qué se le pide a cada empleado. Se le pide su salario. Entonces aquí tenemos: digite el salario del empleado. Entonces vamos a decir qué número de empleado es, como para que la persona que está digitando tenga una secuencia y sepa en qué empleado está digitando. Entonces aquí el empleado índice. Entonces cuando la persona vea el mensaje, va a decir: digite el salario de empleado 1, después en el siguiente 2, en el siguiente 3 y así. Ahora vamos a leer salario. Entonces en esta variable salario vamos a tener almacenado el salario del empleado que estamos procesando. Ahora viene,
decir cuántos ganan más de 200 y si alguno gana más de 500. Este es un ejemplo en el cual cuando dicen cuántos ganan más de 200, enseguida uno sabe que tiene que hacer un contador. Entonces vamos a colocar aquí un contador. El contador se inicializa en 0. Algunos ganan más de 500, entonces podemos colocar eso como una bandera. Bandera, vamos a colocar así. Y también la bandera la inicializamos en 0. Listo. Entonces, aquí, recuerden, esto es para cada uno de los empleados. Entonces hacemos un sí. Decimos si salario, que fue el que leímos, es mayor de 200. Entonces cogemos nuestro contador, que es donde vamos a almacenar cuántos ganan más de 200. Le decimos contador es igual a contador más 1. Listo. Aquí el sí no lo necesitamos. Listo. Entonces, ahora vamos a ver. Dentro de este, si vamos a mirar cuántos ganan más de 500, obviamente estarán todos dentro del salario que es más de 200. Entonces podemos colocar aquí la misma pregunta. Si salario es mayor de 500. Entonces aquí, como está preguntando si alguno gana más de 500, nada más necesitamos colocar la bandera en 1. Listo. Listo. Entonces con esto recorremos, pedimos el salario, pero miramos si es más que 200, aumentamos el contador, miramos si es más de 500, colocamos la bandera en 1. Y con esto aseguramos que vamos a ir con todos los empleados. Al final simplemente cogemos y decimos colocamos aquí contador, empleados ganan más de 200. Y para las banderas normalmente hacemos un sí. Entonces colocamos aquí bandera, si bandera es igual a 1, quiere decir que hay alguno que gana más de, colocamos por lo menos un empleado gana más de 500. Y colocamos aquí el si no. Ningún empleado gana más de 500. Listo. Entonces vamos ahora a ejecutarlo. Aquí está. Digite el número de empleados. Vamos a colocar 3 empleados. Digite el salario el salario del empleado 1. Recuerden que este 1 es este. ¿Sí? Entonces vamos a colocarle 100. Vamos a colocarle a este un salario de 300 y vamos a colocarle a este un salario de 450. Entonces aquí nos debe decir que 2 empleados ganan más de 200 y que ninguno gana más de 500. 2 empleados ganan más de 200 y ninguno gana más de 500. Listo. Entonces salimos aquí, grabamos aquí y listo. Bueno, ahora nuestro segundo. En una empresa se requiere calcular el salario semanal de cada uno de los N obreros que laboran en ella. Entonces se requiere calcular el salario semanal de cada uno de los N empleados que laboran en ella. El salario se obtiene de la siguiente manera. Si el obrero trabaja 40 horas o menos, se le paga 200 por hora. Si el empleado trabaja más de 40 horas, se le paga 2000 por hora por cada una de las 40 horas y 2500 por cada hora extra. Bueno, entonces volvemos otra vez. Dice, ¿cuáles son los datos de entrada? Entonces el primero es el número de obreros. Entonces ya aquí enseguida colocamos aquí definir n como entero. Listo.
Listo. Ahora también tenemos dato de entrada, será, dice, si el obrero trabajó 40 horas o menos, si el obrero trabaja más de 40 horas, quiere decir que las horas son un dato de entrada. El dato de salida, ¿cuál es? El salario semanal. Entonces aquí horas trabajadas. ¿Listo? Entonces otra vez decimos aquí digite el número de horas trabajadas en la semana. ¿Listo? Mentira. Digite. Vamos a colocar esto. Vamos a borrar esto para... Entonces primero es el número de empleados. Digite el número de empleados. Ok, y después leemos n. Entonces, después, como ya sabemos que es un índice, porque vamos a recorrer un número de elementos, entonces colocamos aquí índice. El índice lo inicializamos en 1. Y hacemos el mientras que índice sea menor o igual que n. Inmediatamente colocamos índice igual a índice más 1. ¿Listo? Entonces ahora vamos a ver, bueno, entonces, ¿qué se le tiene que pedir a cada uno? Las horas. Entonces otra vez aquí colocamos digite el número de horas trabajadas en la semana del empleado índice. Entonces ahí va a aparecer, digite el número de horas trabajadas en la semana del empleado 1, 2, 3. Y leemos salario, horas. Listo. Entonces ahora viene la pregunta. Si horas es menor o igual que 40, entonces cogemos y decimos, no vamos a colocar, podríamos utilizar el salario como una variable aparte, pero vamos a procesar el valor inmediatamente aquí en el escribir. Entonces podemos colocar aquí el salario semanal es horas. Entonces dice, si el obrero trabaja 40 horas o menos, se le paga 2.000 por hora. Entonces 2.000, entonces serán las horas que trabajó multiplicado por 2.000. ¿Listo? Y entonces ahora, si trabajó más de 40 horas, aquí esta parte si trabaja en 40 horas o menos, aquí es si trabaja más de 40 horas. Entonces volvemos a escribir aquí y decimos el salario semanal es 40, porque las primeras 40 horas se les pagan por las primeras 40 horas se le pagan a 2.000 más, podemos colocar esto entre paréntesis para evitar problemas, más horas, aquí entre paréntesis, horas menos 40 multiplicado por 2.500. Y ya, entonces aquí las primeras horas a 2.000 y el resto de las horas a 2.500. Entonces vamos a grabar. Ahí está, digita el número de empleados, 3.
Digite el número de horas trabajadas, colocémosle 10, el salario son 2000, colocémosle 40, son 800.000, 80.000 y colocémosle 41, son 82.500. ¿Listo? Bueno, perfecto. 5, vamos ahora. Bueno. Suponga que tiene una tienda y desea registrar sus ventas por medio de una computadora. Diseñe un algoritmo que lea por cada cliente el monto de la venta, calcule el IVA, calcule e imprima el IVA, calcule e imprima el total a pagar, lea la cantidad con que paga el cliente, calcule e imprima el cambio y al final del día imprime la cantidad de dinero que debe haber en la caja. Bueno, entonces, una cuestión aquí no dice cuántos clientes son, no dice n clientes, pero vamos a suponer que se puede hacer de dos modos. Podemos asumir aquí en este caso que nos están hablando de n clientes, o podemos preguntar después de cada cliente si ya no vienen más clientes. Vamos a hacerlo del modo más sencillo y vamos a asumir que son n clientes y que al principio se sabe cuántos clientes son. Entonces primero definimos n como un entero. Listo. Inmediatamente cogemos y le decimos digite el número de clientes y leemos n. Inmediatamente después, como vemos mientras que, entonces cogemos aquí nuestro índice, lo inicializamos en 0, en 1, y cogemos aquí nuestro mientras que, igual que antes, índice, mientras que índice sea menor o igual que n, aquí índice, le colocamos índice más 1. ¿Listo? Entonces grabamos, listo. Bueno, ahora dice que lea por cada cliente el monto de la venta. El monto de la venta. Entonces inmediatamente cogemos aquí y declaramos una variable venta y le decimos digite el monto de la venta. Listo. Ahora leemos venta. Perfecto. Ahora dice calcule e imprima. Si dice calcule, quiere decir que no es un dato de entrada, es una parte del proceso. Pero de todas maneras vamos a colocar aquí el IVA como una variable. No hay que inicializarla porque aquí vamos a darle un valor. Con las variables, cuando piden inicializarlas, quiere decir que las estamos usando. Estamos pidiéndoles un valor sin haberse dado, pero aquí no le estamos pidiendo un valor, sino que le estamos asignando un valor. Entonces no toca inicializarlo. Como el venta es igual al 0.16% del... El IVA es igual a 0.16 de la venta. ¿Listo? Entonces lo calculamos y de una vez decimos, lo imprimimos y decimos el IVA es de IVA. IVA, listo. Bueno, entonces dice calcule e imprima el total a pagar. El total a pagar será el, entonces vamos a colocar aquí, vamos a hacerlo un poquito más largo, total pagar. Entonces decimos que el total pagar es igual a la venta más el IVA. E inmediatamente
lo escribimos. El total a pagar es... Miren que siempre trato de utilizar variables que dicen que inmediatamente muestran cuál es el tipo de uso que se le va a dar. Entonces dice, el total a pagar es total pagar. Listo. Entonces dice, lea la cantidad con que pagó el cliente. Es un dato de entrada. Entonces, pago cliente. Entonces aquí cogemos y decimos cuánto pagó el cliente. Le colocamos en una interrogación para que sepan que tienen que escribir algo. Y leemos pago cliente. ¿Listo? Ahora, calcule e imprima el cambio. Entonces, cuando hablamos de cambio quiere decir que nosotros empezamos con un valor, nuestra caja, obviamente no comienza en nada, no comienza, bueno, no, vamos a decir que nuestra caja comienza vacía. Entonces vamos a colocar aquí primero el cambio y vamos a colocar aquí el total caja. Entonces el cambio es igual a el pago del cliente menos el total a pagar. Aquí estamos asumiendo que el cliente por lo menos pagó lo que te tocaba pagar. O sea, en el mejor de los casos esto va a ser 0. Vamos a asumir que el cliente nunca pagó por debajo de esto. Si tuviéramos esa asunción, tendríamos que hacer un sí antes de esto preguntando si esto es menor que esto. No, vamos a hacerlo nada más porque sí, para ver ese ejemplo. Entonces, supongamos que aquí queremos verificar que el pago del cliente, es mayor o igual que el total a pagar. Aquí cogemos y decimos cortamos aquí, pegamos acá y aquí le decimos escribir falta plata. Vamos a hacer que cuando falte plata se le devuelve la plata al cliente y no se hace la compra, digamos eso. Falta plata, siguiente cliente. Entonces a ese señor no se le va a vender nada más. Vamos a hacer así, esa clase de tienda. Entonces, eso quiere decir que de ahora en adelante vamos a empezar a trabajar aquí, porque en este señor aquí ya no se le va a vender nada al cliente. Entonces, aquí decimos, calculamos el cambio y decimos el cambio es de cambio y decimos, ahora dice total caja, dice calcule e imprime el cambio. Dice al final del día imprimir la cantidad de dinero que debe en la caja. Entonces aquí en total caja, como dice, imprime la cantidad de dinero que debe en la caja. Eso quiere decir que nosotros decimos que empezamos total caja, lo inicializamos en 0 porque al principio ya dijimos que vamos a hacer que nuestra caja empiece en 0. Y decimos aquí que el total caja es igual a total caja
más el total a pagar. ¿Listo? Entonces, modificación a esto podría ser una modificación de que tenga en cuenta que la persona empieza, que la caja empieza con un cierto valor inicial y se tiene que mirar que el cambio sea menor que el cambio que nosotros tenemos en la caja. Hay muchas modificaciones a esto, pero hacemos esta versión ahora. Al final decimos la caja termina con total caja. ¿Listo? Entonces lo ejecutamos. Digite el número del cliente, 2 clientes. Digite el monto de la venta, 200. El IVA es de 32, debe pagar 232. Vamos a decir que pagó 233. El cambio es de 1. Ahora digite el monto de la siguiente venta, 100. Colocamos que pagó 116. El cambio es 0 y termina con 348, que debe ser la suma de 232 más 116. Listo. Bueno, vamos a ver esto. Calcular el salario de N empleados de una compañía si se lee el salario bruto de cada uno y el salario neto se calcula restando un 18% al salario bruto. Calcular además el salario promedio bruto, el salario promedio neto y el descuento promedio. Listo, entonces vamos a empezar. Aquí definimos N, porque N es el número de empleados, como entero. Ahí, listo. Después decimos otra vez, digite el número de empleados y leemos N. Entonces, como sabemos que vamos a recorrer N elementos, entonces ponemos aquí y decimos el índice, lo inicializamos índice en 1 y después decimos mientras que índice sea menor o igual que N, y enseguida cogemos el índice y lo colocamos índice más 1, igual que hicimos antes. ¿Ok? Entonces tenemos un mientras que va a recorrer N empleados y por ahora no le pide nada. Entonces dice, se lee el salario bruto de cada uno. Entonces cogemos aquí salario bruto. Decimos aquí, antes de esto, decimos aquí, digite el salario bruto del empleado índice. Listo. Ahora leemos salario bruto. Listo, perfecto. Bueno, entonces vamos leyendo el salario bruto. Entonces dice, y el salario neto se calcula restando el 18% del salario bruto. Entonces vamos a colocar aquí salario neto. Entonces decimos que el salario neto es igual al salario bruto menos el salario bruto
multiplicado por el 0.18%. Porque aquí estoy entre paréntesis para evitar confusiones a la hora de leer. ¿Listo? Entonces, ya lo calculamos. Vamos a asumir que también quieren que se lo escriba, entonces vamos a escribírselos aquí. El salario neto es de salario neto. Bueno, entonces dice calcular además el salario promedio bruto. Entonces cuando dicen promedio, entonces es una variable que uno coge y dice promedio salario bruto. Vamos a colocar, copiarla aquí. Los promedios uno los inicializa en 0 y después aquí aquí podemos decir que el promedio de salario bruto es igual al promedio de salario bruto más el salario bruto. ¿Listo? Después dice el promedio del salario neto. ¿Listo? Entonces, igual neto. Aquí, veamos. Igual a 0. Y decimos que aquí que el promedio es igual al promedio más el salario neto. ¿Listo? Entonces pueden decir, pero aquí nada más estamos como un acumulador. Ahorita vamos a ver cuál es el truco para un promedio. Y ahora dice, y el del promedio de descuento. Entonces vamos a coger la igual aquí. Promedio descuento. 0. Y decimos que el promedio del descuento es igual al promedio del descuento más el salario bruto multiplicado por 0.18. Aquí. Listo, entonces, como todo esto son variables que se necesitan, dice después de los n, obviamente uno no puede un promedio a medida que se va haciendo, sino tiene que dar el promedio final. Entonces aquí, después del mientras que, hacemos el truco del promedio. El promedio de salario bruto es igual al promedio de salario bruto entre n. Y vamos a de una vez escribirlo. El promedio salario bruto es de, ahora cogemos el salario neto igual y decimos escribir el promedio salario neto es de, ¿listo? Ahora el descuento igual escribir el promedio de descuentos es de descuentos y listo. Terminamos, salvamos aquí, digite el número de empleados, voy a colocar 2 empleados, el 100, entonces el salario del señor es 82.
Voy a colocar aquí 200. El salario neto de él es de 164. Entonces tenemos que el promedio del salario bruto es de 150, porque es 100 más 200 son 30 entre 2. Aquí tenemos el salario neto y el promedio del descuento. Bueno, entonces ahora sí vamos con el quinto. Entonces dice, hago un algoritmo que, dado los tres lados de un triángulo, diga si este es un equilátero, escaleno o isósceles. Entonces, el equilátero es si un triángulo tiene los tres lados iguales, escaleno si no hay lados iguales, y isósceles si dos lados son iguales. Entonces, inmediatamente uno puede ver, bueno, definitivamente aquí no hay mientras que, porque es nada más un triángulo. Entonces, nuestro dato de entrada, ¿cuáles son? Los lados del triángulo. Definir, vamos a colocar el lado 1, lado 2, lado 3 como un entero. Y cogemos, leemos, decimos aquí, digite los tres lados del triángulo. Y leemos L1, L2, L1, L2, L3. Ok, entonces salvamos. Entonces, bien, hay muchos modos de hacer esto. Vamos a hacerlo del siguiente modo. Primero vamos a ver si hay pares de lados iguales. Entonces colocamos aquí si el lado 1 es igual al lado 2 o el lado 2 es igual al lado 3 o el lado 1 es igual al lado 3. Entonces aquí sabemos que hay pares. Entonces sabemos, si entramos aquí quiere decir que por lo menos es un isósceles, posiblemente es un equilátero. Entonces vamos a ver ahora si es un equilátero. Entonces decimos si lado 1 es igual al lado 2 y lado 2 es igual al lado 3. Entonces miren, aquí son con lado 1 o lado 1 igual al lado 2 o lado 2 igual al lado 3 o lado 1 igual al lado 3. Miren que aquí son os porque entramos por cualquiera de estas opciones. Aquí son is porque aquí queremos ver que esto es la verdad y que esto es la verdad. Entonces aquí decimos el triángulo es un equilátero. A ver, esto para evitar la fatiga. Bueno, entonces recuerden que aquí entramos si como tiene dos lados iguales en este caso, asumimos que o es un equilátero o es un isósceles. Aquí miramos el caso en que es un equilátero. Quiere decir que si no es un equilátero es un isósceles. Entonces aquí nada más tenemos que colocar escuchamos que el isósceles toca doble. Bueno, el triángulo es un isósceles. Y aquí el si no, decimos que es un
escaleno. ¿Por qué? Porque decimos, aquí miramos si hay pares de lados iguales. Si todos son iguales es un equilátero. Si no son iguales, si hay pares iguales pero no todos son iguales, es un isósceles. Y si no hay ninguno igual, es un escaleno, quiere decir que no hay lados iguales. Vamos a ver aquí, supongamos que sea 1, 1 y 2, entonces un isósceles porque dos lados son iguales. Voy a colocar aquí ahora 1, 1 y 1, un equilátero porque todos son iguales. O 1, 2, 3, un escaleno porque todos son diferentes. El último ejercicio dice, si se suman los n números impares, se obtiene el cuadrado de los n números enteros positivos. Entonces, aquí no mentira, aquí estos son números. Cuando copié se perdieron las tildes estas. Si se obtiene el número, si se suman los números impares, se obtienen los cuadrados de los números enteros positivos de este modo. 1 con 1, entonces dice 1 es el cuadrado de 1. Ahora dice, miren que este es el primer número impar y dice que es el cuadrado de 1. Ahora dice, los dos siguientes números impares, 1 más 3 da 4 y 4 es el cuadrado de 2. Ahora este, 1 más 3 más 5 da 9 y 9 es el cuadrado de 3. Son 3 impares y dan el cuadrado. Entonces vamos a seguir así. Entonces, como dicen, vamos a mirar, hacer un algoritmo que escriba los cuadrados de los primeros n números enteros utilizando esta regla. Entonces inmediatamente vemos que definimos n como un entero. Cogemos y decimos digite n o digite el número de digite n y leemos n. Otra vez cogemos aquí, este caso es un poquito diferente, pero vamos a colocar aquí dos variables, una que se llama i y vamos a colocar una que se llama j. Ahorita les explico por qué. Y decimos que, de igual modo que antes, decimos que mientras que i sea menor que n. Miren que aquí es un poquito diferente. Ahorita vamos a ver por qué. Dice, hacer un algoritmo que escriba los cuadrados de los n primeros números, de los n números enteros utilizando esta siguiente regla. Entonces, vamos a empezar así, vamos a recorrer los n números enteros. Y entonces lo primero que necesitamos saber es cuál de esos números son impares. Entonces, para saber si un número es par o impar, dividimos entre 2. Si la división da diferente de 0, el número es impar. Entonces, vamos a colocar que i comienza en 0. Y j comienza en 1. Y vamos a mantener la suma de esos impares en una variable que también comienza en 0. Entonces vamos a ver si
bueno, quiero explicarle un poquito mejor este ejercicio. Aquí es interesante porque primero tenemos que buscar los cuadrados de los n números impares, pero un cuadrado del número impar, un cuadrado de un entero, tenemos que buscar el cuadrado de los primeros n números, pero el cuadrado de un número se encuentra sumando los impares que van antes. Por ejemplo, el número de impares que determina ese número. Por ejemplo, si queremos encontrar el cuadrado de 2, necesitamos los dos primeros impares. Si queremos el cuadrado de 3, necesitamos los tres primeros impares. Entonces, i nos va a dar el número de impares. Entonces, i va a ser va a recorrer desde 0 hasta nuestro n. Y cuando ese i nos va a determinar, por ejemplo, que encontramos dos impares, y eso quiere decir que nos va a dar el cuadrado de 2. Entonces, ahora comenzamos en la j en 1, porque la j es lo que va a ir de 1 hasta cualquier número. ¿Listo? Entonces, i va a ir y nos va a contar el número de impares, y j es el número que vamos a ir evaluando a ver si es impar o par. Entonces aquí decimos si j módulo 2 es diferente de 0, quiere decir que j es un impar. Entonces decimos, bueno, encontramos un impar. Quiere decir que inmediatamente decimos que i es igual a i más 1. Después cogemos y le sumamos. Recuerden que vamos a ir sumando los impares. Suma es igual a suma más j, que j es nuestro impar, y decimos que el cuadrado de i es suma. Entonces nos va a decir que el cuadrado de 1 es 1, porque j está en 1, suma es igual a suma, que es 0 más 1, 1. Entonces nos va a decir que el cuadrado de 1 es 1, lo cual está bien. Aquí en el si no hacemos nada. Y lo que hacemos aquí es importante, que es decirle a j igual a j más 1. Entonces miren, recuerden que mientras que lo que queremos son encontrar el cuadrado de los primeros n números enteros. Entonces, aquí vamos a ir moviéndonos, pero para encontrar el cuadrado de un número entero, hay que encontrar la suma de los números impares que determinan ese número. Entonces, por ejemplo, si queremos encontrar 2, necesitamos encontrar la suma de los primeros dos números impares. 3, la suma de los tres primeros números impares. Entonces, el número, el i, que es en realidad lo que va recorriendo esta parte, nada más se debe aumentar cuando encuentro un número impar. Para encontrar números impares tengo que ir revisando todos los números para revisar cuáles son impares. Entonces, este j es el que va a ir recorriendo los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así mirando cuáles son impares. Apenas encuentro un impar, puedo aumentar mi i, que la i es la que me determina cuántos de esos cuadrados tengo que encontrar. Los hago la suma, porque esta j aquí sabemos que la j es un número impar, y lo muestro. Entonces, vamos a salvar. Vamos a mirar aquí. 5. La suma no está definida. Muy bien. Nuevamente, cuando hay un error, ahí les dice. Entonces, suma está en 0 y ya.
salvamos. 5. Suman, no sé escribir. Bueno, iba todo muy bien, pero bueno. 5. Y ya tenemos el cuadrado de 1 es 1, el cuadrado de 2 es 4, el cuadrado de 3 es 9, el cuadrado de 4 es 16 y el cuadrado de 5 es 25. Entonces invito a poner atención a este. Vamos a ver por qué me pareció que yo había pensado en otro. No. Vamos a hacer otro que vamos a llamar ejercicio 7. Vamos a ver aquí ejercicio 7, que también me parece importante que lo tengan. 7. Vamos a decir que ese ejercicio 7 es para un número dado, decir o mostrar los dígitos que lo conforman y decir cuántos son. Bueno. Entonces, para un número dado quiere decir que igual cogemos definir n como entero. Ay, pero entero. Entonces decimos digite n y leemos n. Ok. Entonces dice, entonces hagamos un ejercicio aquí, un ejemplo. Supongamos que nos den 1, 2, 3. La respuesta de esto tiene que ser, nos tiene que mostrar los dígitos. Vamos a mostrar los dígitos 3, 2, 1 y nos tiene que decir son 3 dígitos. Entonces, vamos a procesar este número de, como le mostré, de atrás para adelante hasta que el número sea 0. Vamos a ver por qué el número va a llegar a ser 0. Entonces cogemos aquí, mientras que n sea diferente de 0. Entonces, vamos a determinar, vamos a coger aquí d de dígito para guardar el dígito y vamos a colocar el contador de dígitos. Entonces, recuerden, cuando es un contador o un acumulador, entonces cogemos el contador, lo colocamos en 0. Entonces, ¿cómo encontramos un dígito? El primer dígito de atrás para adelante, lo cogemos y decimos que dígito es igual a n mod 10. Entonces, si uno llega y divide 123 entre 10, eso le va a dar una suma entera, eso le va a dar 12 y el residuo es 3. Entonces podemos, y ahora cogemos y necesitamos quitar este 3. Entonces para quitar el 3 hacemos una división normal entre 10. Entonces la división normal entre 10 nos va a dar el 12. Quiere decir que aquí encontramos el dígito, que es 3, y aquí le quitamos el dígito, que da 12. Entonces vamos a colocar aquí
aquí nada más D para mostrar el dígito y ya. Y cogemos el contador y le decimos que el contador es igual al contador más 1. Y al final del mientras que, el número tiene contador dígitos. Listo, salvamos, ejecutamos, 1, 2, 3, 3, 2, 1 y tiene 3 dígitos. Listo, pues, entonces con esto concluimos la parte de ejercicios de esta muestra, 55 minutos, 56 minutos. Cualquier pregunta, estoy aquí en mi oficina en los horarios convenidos. Muchas gracias por su atención. Chao, chao.